Vamos a ver diferencias entre el lobo y el perro. Según un artículo escrito por el autor y médico veterinario Claudio Gersovich Liz, de Comportamiento Animal, autor del libro Nuestro Perro, de Buenos Aires, Argentina, si bien es cierto que el perro, tal como lo conocemos hoy en día, comparte patrones básicos de comportamiento con el lobo, su antecesor salvaje, como ya lo vimos, no es menos cierto que a lo largo del proceso evolutivo denominamos domesticación, que ya deberías de saber perfectamente lo que es este término, se produjeron cambios morfológicos, es decir, de la forma del cuerpo, fisiológicos también, es decir, cambios en las funciones internas, y también tuvimos cambios de comportamiento, que hicieron que el perro se diferenciara del lobo. En cuanto a cambios morfológicos, pudimos observar los primeros resultados de la domesticación, que consistieron en la aparición de un tipo de perro de menor tamaño que el lobo, con dientes más pequeños, mandíbulas menos potentes. Sin embargo, una de las consecuencias más importantes de la domesticación es que los animales obtenidos por este proceso demuestran una gran variabilidad dentro de la especie, y esto permitió que aparecieran razas caninas de tamaños sumamente diversos a través de un proceso selectivo que abarcó numerosas generaciones de perros. Es así que hoy en día podemos observar desde perros de gran tamaño hasta chihuahuas o un gran danés. La diferencia en cuanto a la forma también se manifiesta en el sistema nervioso central, que es decir, el cerebro y otros nervios del cuerpo. El animal doméstico o perro presentó una disminución del peso del cerebro y una reducción del volumen del cráneo a comparación con los lobos. Por ejemplo, un cerebro de 150 a 170 centímetros cúbicos en el lobo supera al menos 30 centímetros cúbicos a la mayoría de los perros domésticos, mientras que el tamaño promedio del cerebro del lobo es por lo menos un sexto más grande. Es fantástico ver cómo ha evolucionado el cerebro de cada especie de animal. Cuando los cambios físicos o fisiológicos, estos cambios que aparecen provocados por la domesticación, fueron más notorios a nivel del funcionamiento reproductivo. Por ejemplo, el lobo alcanza una madurez sexual de aproximadamente a los 2 años de edad. Las hembras presentan como máximo un celo al año a fines de inviernos y principios de primavera. Y también el tamaño de las camadas es mucho más chico que el de los perros. Pueden tener hasta 4 cachorritos, es decir, pueden reproducirse en menor cantidad que un perro. En cambio, en el perro la madurez sexual es de menos de 1 año. Las hembras presentan aproximadamente 2 celos al año y menor relación o influencia de los factores climáticos, es decir, una perra puede entrar en celo en diferentes estaciones del año y el tamaño de las camadas es de 7, 8, incluso más cachorritos. Pero ¿qué pasa al respecto al comportamiento? En cuanto al comportamiento se refiere, los cambios producidos por la domesticación fueron dramáticamente grandes. En primer lugar, disminuyeron la agresividad y las reacciones de escape, así como de defensa que se observan en los animales salvajes. Como consecuencia se produjo el aumento de la docilidad. Increíblemente, lo que es imprescindible para facilitar el manejo del adiestramiento de los perros. Obstantemente, después hubo un aumento de la agresividad que se observa en las razas de perros de guardia y protección, producto de una variación de metas buscadas por el hombre, a través de una selección de individuos que presentaran características similares, es decir, agresividad. Esto mediante la cría selectiva. La neofilia y la neofobia son mucho más marcados en el lobo que en el perro. Esta es una nueva misión. Quiero que investigues y hagas un pequeño informe de lo que es la neofilia y la neofobia. Y también investigue el término cortejo y monogamia. Mándalo por favor a mi Facebook para poder evaluarte. Trata de entender muy bien todo esto. Todos estos términos tienen un significado. ¿Te parece bien? Bueno, sigamos adelante. Los lobos excesivamente alertas o hiperactivos exploran absolutamente todo lo que acontece a su alrededor y escapaban ante el más mínimo estímulo. Así que un lobo
no es adecuado para el tipo de convivencia que necesitaba el ser humano con un animal doméstico, es decir, que hasta que no hubo una domesticación, el perro no fue funcional para el ser humano. Como el comportamiento sexual también presentó algunos cambios de importancia, los componentes iniciales del cortejo constituyen una parte muy importante del comportamiento sexual del lobo. Muchas veces son más reducidos o incluso inexistentes en los perros. Otra característica que presentan los lobos es la monogamia. Dentro de tu informe también vas a escribir acerca de este término, así que no lo olvides, es la monogamia. Aunque los perros muestran preferencias en el momento de la elección de una pareja sexual, resulta muy frecuente observar animales que muestran una mínima selectividad en este aspecto. Todas estas modificaciones de comportamiento sexual han traído como consecuencia más relevante un incremento de la actividad sexual durante el proceso de domesticación. Por otro lado tenemos la neotenia, que es algo que pasó respecto a la domesticación. Es la retención de caracteres juveniles en la edad adulta. Te voy a explicar un poco más lo que es la neotenia. Los perros, a causa de la cría selectiva y la domesticación, desarrollaron una forma muy particular de parecer un lobo, pero no un lobo normal, sino un lobo que nunca llega a ser adulto. Es decir, se quedan con las orejas dobladas, como los lobos cachorros, o ladran, como lo hacen los lobos en la etapa juvenil de su vida, ya que en la adultez un lobo aúlla, no ladra. Imagina la neotenia como un lobo que permanece cachorro toda su vida, aunque sea activamente sexual, con muchos de sus rasgos físicos y comportamentales, como los de un cachorro de lobo. Este fue otro de los fenómenos ocurridos durante la domesticación. Tienes que recordar ese nombre, la neotenia. Debido a esto, podríamos afirmar que el perro sería muy parecido a su comportamiento juvenil de un lobo. Vale la pena recalcar nuevamente que los cambios fisiológicos y morfológicos, comportamentales, ocurridos durante la domesticación no fueron productos de un cambio individual, sino de un largo proceso evolutivo en el que se vieron involucrados el hombre y el lobo. Todos los perros, todos, absolutamente todos, son de la misma especie. Acuérdate cuál es. Exactamente, ¿te acuerdas? Canis lupus familiaris. Si consideramos que el perro es un lobo doméstico, el siguiente interrogante es saber cómo es posible que todas las razas de perros, incluidos los mestizos, pertenecen a una misma especie. En primer lugar, es importante saber que si bien los perros presentan una gran variabilidad en lo que se refiere al aspecto físico, al tamaño, al color, estas diferencias no alcanzan para demostrar que dos razas de perro, como por ejemplo pequinés y el dogo argentino, pertenecen a especies distintas. Por el contrario, todos los estudios anatómicos han demostrado que esas diferencias son solo superficiales. La estructura anatómica básica es muy similar y si se compara el pequinés con la de un lobo, con la de un dogo o con cualquier otro perro o incluso con sus antepasados salvajes. Esto mismo es válido en lo que respecta a los perros mestizos, ya que la única diferencia significativa de los congéneres de pedigrí es que son sometidos a procesos selectivos sin apareamientos dirigidos, es decir, que el hombre los críe selectivamente. Ahorita aprovecho para decir que existen miles de perros mestizos en refugios que hay que promover porque los pobres, por no ser animales de raza pura o tener pedigrí, se quedan sin hogar, además de ser muy inteligentes, muy activos, por un proceso que llamamos vigor híbrido, además de ser mucho más sanos que los perros de pedigrí puro. Así que son animales maravillosos y además muy buenos para ser adiestrados. También son muy agradecidos y tienen que dar el mismo amor que cualquier otro perro. Bueno, en segundo lugar, todas las razas de perros, los mestizos, los lobos, son genéticamente compatibles. Por eso pueden ser apareados entre sí y producir una progenie fértil. Esto nos habla de que no son otra especie. Por supuesto, para poder cruzar a un macho de pequinés con una hembra de dogo argentino, sería necesario que el pretendiente tomase previamente un curso de escalar, aunque sí se han dado casos, Se han dado casos accidentalmente cuando la perra está acostada
y el perro es chiquito y se aprovecha. En tercer lugar, es importante señalar que si bien las diferentes razas de perros presentan algunas diferencias particulares en lo que a comportamiento se refiere, los patrones básicos, lo que yo le llamo instintos, son similares en las razas, en todas las razas, incluyendo obviamente los perros mestizos y los lobos. Voy a citar una anécdota que tuvo el doctor Claudio Gersovich-Lis. Él dijo lo siguiente en su artículo: recuerdo que un día estaba en una playa evaluando junto a su dueño el comportamiento de un dogo argentino de 5 meses. Transcurrido cierto tiempo, llegó a un lugar una persona que venía acompañada de un pequinés macho de 4 años. Como todo perro en edad juvenil, el dogo, que es un perro grande, fue a buscar a su potencial compañero de juegos con el fin de pasar un buen momento. Sin embargo, el pequinés, que es un perro muy pequeño, que no tenía las mismas intenciones, lo recibió de muy mal modo. El dogo, sorprendido por los ladridos, gruñidos, salió corriendo, mientras que era perseguido por su malhumorado congénere, que después de unos metros interrumpió su persecución y regresó junto a su dueño. El propietario de este dogo, perplejo por la situación, me miró apesadumbrado y consultó acerca de la cobardía de su perro. A su vez, el dueño del pequinés me reconoció por mi participación en programas de televisión, se acercó para preguntarme el motivo por el cual un enano cascarrabias había logrado imponer la voluntad ante un perro de 5 a 7 veces más grandes que él, sin pensar el riesgo que significaba cometer semejante estupidez. La explicación a esta actitud del dogo nada tenía que ver con la cobardía, ni tampoco con la estupidez. En realidad, si bien el pequinés es un perro pequeño de tamaño, se sentía sumamente poderoso, ya que era un perro adulto, posiblemente dominante. A su vez encontraba un lugar muy conocido para él, era su territorio, lo cual aumentaba todavía más su seguridad. También era probable que al sentirse dueño de este territorio, interpretara que su jurisdicción era invalidada por otro macho, lo que seguramente no resultaba de su agrado. Por el contrario, el dogo acudía al lugar por primera vez. Lo que el maestro Pozuelos dice: el perro fuera de su territorio es un perro cobarde. Además, debido a su edad y según las reglas caninas, no tenía derecho a desafiar a un adulto. Era un dogo, pero era un cachorro, ni sentía el poder para hacerlo, a pesar de tenerlo. Finalmente, era probable que la actitud del pequinés hubiera sorprendido de sobremanera al dogo, que no entendió cómo un animal tan pequeño tenía semejante carácter. Asimismo, esperaba ser bien recibido por alguien a quien él consideró a la distancia un pequeño cachorro. Esto pasa muchas veces entre perros y gatos también. Al recibir a un perro, un gato que no tiene ganas de estar con él, pues lo recibe con un zarpazo. El perro entiende como que es un animal más dominante, que al contrario de lo que muchos creen, lo que muchos piensan, muchos perros temen a los gatos, y más si viven en la misma casa. Esto no siempre se da de esta manera, pero sí es muy común, y aunque no es una regla, es muy común. En resumen, tanto el pequinés como el dogo actuaron según sus propias leyes y sensaciones, pero no según las expectativas humanas. Los humanos tendemos a equivocarnos al interpretar señales. Biológicamente eran animales de la misma especie. Ahora que entendamos un poco más del lenguaje canino y cómo funciona una manada, te vas a dar cuenta por qué sucede todo esto. Sería bueno que revisaras este caso una vez más posteriormente. Una nueva demostración de que si bien era distinto por fuera, pero eran igual por dentro. Una vez más, me refiero a los instintos. Esto confirmaba que las apariencias engañan. Ahora que sabemos por qué, aunque la misma especie de perro y el lobo tienen diferencias notables, es necesario que tomes muchas notas de esto, porque recuerda que conocer al lobo es poder controlar a tu perro. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar este video deseándote que pases un muy buen día, o en caso de que estés en un país que sea de noche, también que pases una muy buena noche.
Y recuerda que tu informe con los términos que te encomendé, espero tu informe por Facebook. Si piensas, oye Rodrigo, son muchos términos, recuerda que yo formo profesionales, no entrenadores amateurs. Por eso se llama curso máster en adiestramiento canino. En lugares como México significa algo así como maestría, en lugares como España es un nivel muy alto de estudios. Así que recuerda que estoy formando de una élite de adiestradores caninos. Porque tú mereces ser buenísimo, yo pongo todo mi esfuerzo para ti. Así que espero que pongas el mismo empeño. Bien, nos vemos en el siguiente video.